Señora, aléjese de la mujer y mantenga las manos visibles. Eso fue lo primero que oyó mi esposa Sara mientras se ataba los cordones de los zapatos en el jardín delantero esa mañana. Levantó la vista, medio confundida, medio divertida, y se encontró con dos agentes de patrulla con las manos en sus fundas, mirándola fijamente como si estuviera a punto de robar un banco. Se levantó lentamente, tranquila como una brisa, con sus viejos pantalones deportivos, una sudadera con capucha y un arma legalmente enfundada en la cadera. Uno de los policías parecía nervioso. El otro estaba en la radio anunciando algo. En cuanto dijo las palabras, sospechosa es mujer armada, posible amenaza, queja vecinal, la mirada del primer agente se posó en la placa que Sara llevaba prendida casualmente en la cintura. Y entonces entró en pánico. No de Sara, sino de los agentes. Retrocedieron al instante como si hubieran visto un fantasma. Uno de ellos tartamudeó: «Jefe Bennett». «Espere. Usted es la jefa Sara Bennett». «Dios mío». Mientras tanto, justo al otro lado de la calle, con una expresión de suficiencia impresa en el rostro, estaba Karen Franklin, la presidenta de la Asociación de Propietarios, agarrando a su perrito en una mano y su teléfono en la otra. Le susurraba como si estuviera haciendo un comentario detallado. No tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de acusar falsamente de ser una maníaca armada no solo era policía, sino la nueva jefa de policía, y que acababa de cometer un delito grave. Esta locura no empezó esa mañana. La tensión llevaba meses acumulándose. Karen había estado en una cruzada personal para convertir nuestra tranquila calle suburbana en su propia pequeña dictadura. Desde que fue elegida presidenta de la asociación por tercera vez, postulándose gracias a una participación electoral sospechosamente baja y a un soborno para una barbacoa oportunamente. Había estado lanzando multas como confeti. Césped demasiado largo. $25. Niños pintan con tiza en la acera 50. Las luces navideñas siguen encendidas después del 100 de Año Nuevo. Pero su última obsesión era una regla que ella misma impuso sobre las armas de fuego visibles. Afirmó que incomodaba a la gente. Da igual que vivamos en un estado donde portar armas abiertamente es legal y la presencia de Sara nos hacía sentir más seguros, sobre todo después de la serie de robos del otoño pasado. A Karen no le importó. Lo que vio no fue protección. Fue un desafío a su autoridad. 2 días antes del incidente, Karen irrumpió en nuestro jardín sin ser invitada mientras Sara engrasaba sus herramientas de jardinería y declaró rotundamente que la multarían con $500 al día por llevar un arma en público. Sara explicó con calma que no solo estaba fuera de servicio y en su derecho, sino que la Asociación de Propietarios no tenía la capacidad legal para regular la visibilidad de las armas de fuego personales. Karen se burló y dijo: «Eso puede ser cierto para los civiles, pero esperaba más de alguien en tu posición. Se supone que debes dar ejemplo, no parecer lista para un tiroteo». Sara sonrió educadamente y dijo: «Estoy dando ejemplo, Karen. Una que respeta la ley en lugar de improvisar». Karen se fue enfadada, no sin antes gritar: «Yo arreglaré esto». Y lo hizo. O al menos eso creyó al llamar al 911 2 días después. En cuanto Sara salió con la pistolera puesta, los agentes que respondieron a la llamada quedaron visiblemente conmocionados al darse cuenta de quién era. Uno de ellos prácticamente se disculpó a media frase: «Jefe, no teníamos ni idea». La central solo mencionó que era posible que fuera una mujer armada y el presidente de la Asociación de Propietarios insistió en que era urgente. Sara asintió y dijo: «Usted solo estaba haciendo su trabajo, pero ahora yo tengo que hacer el mío». Karen seguía allí de pie, confundida, preguntándose por qué su gran redada dramática no estaba saliendo como ella imaginaba. Sara se acercó con calma y autoridad y dijo: «Karen, presentaste una denuncia falsa sobre una amenaza armada. Eso es un delito grave». Karen parpadeó rápidamente y chilló: «No sabía que eras tú. O sea, no ibas uniformada. ¿Cómo iba a saber que eras la jefa? Podrías haber sido cualquiera con un arma». Sara respondió:
Precisamente por eso no se alerta a nadie por amenaza armada sin verificar. Pones en riesgo a tus vecinos. Pones en riesgo a los agentes, y vas a responder por ello. Esa misma noche, sonó el timbre, y no era solo un vecino. Eran 6. Trajeron brownies, un pastel y una caja de refrescos y dijeron: entre todos, lo vimos todo. Esa mujer está loca. ¿Qué podemos hacer para ayudar? La efusión de apoyo fue inesperada y profundamente conmovedora. A Sara nunca le gustó ser el centro de atención. Incluso después de su ascenso, intentó mantener un perfil bajo. Pero ahora todo el vecindario la veía como lo que realmente era: una protectora con nervios de acero y tolerancia cero con los acosadores. Pero Karen no había terminado. Al día siguiente, publicó un boletín informativo del vecindario acusando a Sara de amenazarla con un arma. Afirmó que se sentía insegura y que la presencia de Sara era, entre otras cosas, divisiva. Incluso insinuó que Sara podría estar abusando de su poder. Sara no respondió públicamente. En cambio, llamó a la Fiscalía Municipal y presentó una denuncia formal alegando acoso y abuso de autoridad de la Asociación de Propietarios. También envió la transcripción de la llamada al 911 y las grabaciones de su cámara corporal, que llevaba incluso fuera de servicio. Ahora, tras años de lidiar con acusaciones descabelladas, esa misma semana, el ayuntamiento programó discretamente una reunión a puerta cerrada con Sara para hablar de lo sucedido. Expuso todo: las grabaciones, el acoso, las políticas no oficiales que Karen había intentado aplicar. Incluso reveló cartas anónimas que algunos vecinos habían recibido advirtiéndoles de no relacionarse con ciertas personas, todas ellas rastreadas hasta correos de la asociación. El consejo quedó impactado. Uno de los miembros dijo: pensé que la asociación solo se dedicaba a paisajismo y eventos comunitarios. No sabía que se había convertido en un régimen. Mientras tanto, Karen seguía pavoneándose como si hubiera ganado. Organizó una reunión de emergencia de la asociación para proponer la prohibición de armas visibles e intentó citar su propia llamada al 911 como prueba. Pero esta vez, los residentes se resistieron. Un hombre llamado Greg, que normalmente no hablaba, levantó la mano y dijo: le mentiste a la policía sobre nuestro vecino, que resulta ser el jefe de policía. Pusiste en peligro a todos. Tienes suerte de que no te vayamos a echar esta noche. Karen se puso roja, pero siguió insistiendo hasta que incluso su vicepresidente empezó a distanciarse. Él le susurró algo a mitad de la reunión y su rostro se congeló. Esa fue la primera señal de que podría estar perdiendo el control. Pero Karen no era de las que se rendía fácilmente. Creía que tenía razón porque equivocarse quebraría su ego de porcelana. Empezó a indagar más, haciendo llamadas para intentar sacarle información sucia a Sara. Incluso intentó contactar con un periodista del periódico local para filtrar la historia. Lo que no se dio cuenta fue que el periodista al que llamó tenía un hijo adolescente que Sara había salvado de un incendio en su casa. Esa llamada no salió como ella esperaba. Y aún así, a pesar de todo esto, Sara se mantuvo tranquila, centrada y profesional. No tomó represalias. No se pavoneó. Simplemente hizo lo que siempre había hecho: liderar con gracia y fuerza. Pero bajo esa superficie de calma, sabía que se estaba preparando. No solo para la justicia, sino para un ajuste de cuentas que Karen no podía ver venir. Aún no, pero estaba cerca. Y cuando aterrizara, sacudiría esta asociación de propietarios hasta sus cimientos sobrevalorados. En los días posteriores a la falsa llamada al 911, el vecindario bullía como un avispero. Todos habían visto o escuchado sobre lo sucedido, y el control que alguna vez tuvo Karen sobre la asociación comenzó a flaquear. La gente comenzó a susurrar abiertamente sobre su abuso de poder, preguntándose cómo alguien tan rápido para hacer acusaciones falsas podía seguir al mando de algo. Pero Karen no se retiraba. Estaba redoblando sus esfuerzos. Su siguiente paso fue un boletín brillante a todo color titulado Restaurando la seguridad y la decencia en nuestras calles.
Presentaba un relato exagerado del incidente, presentándose como una civil asustada que apenas escapó de un encuentro traumático con un extraño armado. La desconocida en cuestión era Sara, identificada solo como una mujer conocida por su afiliación a las fuerzas del orden, como si evitar su nombre hiciera que las mentiras fueran menos difamatorias. El boletín fue enviado a escondidas a todos los buzones de la urbanización, incluso pegado en las puertas principales. Karen lo había firmado como presidenta de la Asociación de Propietarios, un título que ostentaba como una corona. Lo que no contaba era que el ayuntamiento y la alcaldía también recibieran una copia enviada por un vecino muy irritado que escribió: «En esto dejas que la Asociación de Propietarios gaste nuestras cuotas ahora». El momento no podía haber sido peor para Karen. Esa misma semana, Sara tenía previsto hablar en la reunión de seguridad pública de la ciudad, un evento de gran repercusión al que asistieron jefes de departamento, periodistas y varios representantes estatales. Y Sara, siendo quien era, no perdió la oportunidad de decir la verdad. De pie, tranquilamente en el podio, Sara no necesitó teatralidad. Empezó exponiendo los hechos. Describió el incidente del 911, presentó transcripciones, mostró capturas de pantalla del boletín informativo y expuso discretamente sus derechos legales y constitucionales como ciudadana y agente del orden. Habló sin amargura, sino con precisión, exponiendo cómo las acciones de Karen no solo la perjudicaban, sino que ponían en peligro al vecindario y hacían un mal uso de los servicios de emergencia. La sala se quedó en silencio mientras Sara reproducía un fragmento de la llamada al 911 donde la voz de Karen, aguda y presa del pánico, la describía como una amenaza peligrosa con intenciones desconocidas. Esa parte impactó profundamente. Hubo una larga pausa antes de que el alcalde finalmente preguntara: «¿Y dice que esta llamada se hizo a sabiendas contra un agente respetuoso de la ley que vive en el vecindario?» Sara asintió. «No solo eso, señor. Sabía quién era yo y llamó de todos modos. No era miedo. Era control disfrazado de pánico. Las consecuencias fueron inmediatas». El alcalde ordenó una revisión interna de las prácticas de las asociaciones de propietarios en toda la ciudad. El fiscal municipal comenzó a investigar la legalidad de las políticas de cumplimiento a nivel de vecindario. Y quizás lo más satisfactorio de todo, el vicepresidente de la Asociación de Propietarios, Daniel Gu, contactó a Sara en privado. Se disculpó, explicó que Karen lo había aplastado durante más de un año y admitió que ella había estado imponiendo multas extraoficiales y tomando decisiones sin el voto de la Junta. Sara lo animó a presentarse, y él lo hizo, presentando una declaración escrita al secretario municipal exponiendo el reglamento de Karen como una fantasía de poder unipersonal. Pero Karen aún no había terminado. Convocó una reunión especial de la Junta de Propietarios en el centro comunitario e intentó convertir todo en un ataque personal. Afirmó que Sara tenía una agenda y que estaba intimidando a los residentes para que guardaran silencio. Solo que esta vez, nadie se la creyó. Durante la reunión, varios residentes se pusieron de pie y la desafiaron abiertamente. Una señora Yele, una mujer mayor que había vivido en la cuadra durante 35 años, se puso de pie y dijo: «He visto a Sara ayudar a este vecindario incontables veces. Ayudó a mi nieto cuando se quedó fuera de la casa. Detuvo a un conductor ebrio el año pasado. Karen, lo único que haces es enviar correos electrónicos furiosos y esconderte tras tu título». Karen perdió la compostura. Intentó interrumpir, pero la sala se estaba volviendo contra ella. Otro hombre se levantó con una copia impresa del boletín en la mano y dijo: «¿Quieres hablar de seguridad? Le mentiste a la policía y difamaste a alguien. Eso no es seguridad. Es una imprudencia». Karen, visiblemente sudada, acusó al grupo de organizar un motín. Cuando un miembro de la Junta le recordó que las normas de la Asociación de Propietarios permitían una moción de censura si la solicitaban más de 10 residentes, se rió nerviosamente y dijo: «Bien, vote. Veamos qué tan leal es realmente este vecindario». El resultado fue 28 votos para destituirla, 2 para mantenerla y una abstención.
Karen salió furiosa. Pero el daño no había terminado. A la mañana siguiente, Sara recibió una llamada de asuntos internos. Si bien inicialmente habían decidido no presentar cargos por el informe falso de Karen, el caso había dado un nuevo giro. El equipo legal de la ciudad había encontrado múltiples registros de cumplimiento de la Asociación de Propietarios que databan de años atrás con la firma personal de Karen en documentos que deberían haber sido firmados conjuntamente por miembros de la Junta. Muchos de estos estaban relacionados con fuertes multas o quejas sobre la propiedad, algunas de las cuales escalaron a un tribunal civil. El oficial de la IIA le dijo a Sara que la fiscalía estaba abriendo una investigación por posible fraude y abuso de poder. Mientras tanto, Karen se desmoronaba públicamente. Recurrió a las redes sociales, publicando largas y confusas diatribas sobre Foro Vecinal, acusando a Sara de usar a la policía como arma contra un civil inofensivo. Incluso insinuó que Sara había presionado a la ciudad para que iniciara una cacería de brujas, pero sus publicaciones fueron recibidas con burla e incredulidad. Un comentarista escribió: literalmente llamaste al 911 para denunciar al jefe de policía por andar con un arma legalmente enfundada. Siéntate. Otro publicó un meme de Karen sosteniendo un megáfono con la etiqueta Histeria de hoy y el texto: cuando te das cuenta de que el jefe al que intentaste cancelar tiene esposas y una placa. Intentando recuperar el control, Karen presentó una queja formal ante la Junta de Integridad Pública de la ciudad. Pero la Junta no solo rechazó su queja. La remitieron al Comité de Ética con una nota al pie que citaba el posible abuso de los canales públicos para venganzas personales. Por esas fechas, Sara recibió la visita de un periodista local que había estado cubriendo las crecientes tensiones entre los residentes y los líderes de asociaciones de propietarios demasiado entusiastas en todo el estado. Sara aceptó una entrevista discreta y explicó la situación con franqueza. El artículo se viralizó con el título: Cuando el presidente de la asociación intentó vigilar al jefe de policía, captó la atención nacional. Karen, tratando de salvar las apariencias, contactó al mismo periodista para ofrecer su versión, pero se echó atrás al enterarse de que le pedirían revisar la transcripción del 911 y las actas de las reuniones de la asociación. En casa, Sara se mantuvo tranquila, concentrada e incluso un poco divertida. Sabía el tipo de poder que alguien como Karen ansiaba, y lo desesperada que se ponía la gente cuando se les escapaba. Recuerdo estar sentada con ella en nuestro porche ese fin de semana, viendo a los vecinos pasar y saludar. Uno a uno, se detenían, dejaban flores, galletas e incluso tarjetas de agradecimiento. Sara simplemente sonreía y le devolvía el saludo, todavía tranquila, todavía serena. Pero había algo en su mirada, un cálculo silencioso, una disposición. No planeaba venganza. Estaba preparando algo mejor. Una respuesta que no solo corrigiera el error de Karen, sino que protegiera a todo el vecindario de una futura tiranía. Ese domingo, la Junta Interina de la Asociación de Propietarios emitió una disculpa pública al vecindario, reconociendo la mala gestión de las multas y el mal uso de los recursos del 911. También suspendieron todas las multas pendientes emitidas durante el mandato de Karen y crearon un comité para revisar y modificar la estructura de poder de la asociación. El vecindario se sentía como si se hubiera desintoxicado. Por primera vez en años, los residentes sentían que podían respirar sin preocuparse por pisar algún cable trampa invisible de la asociación. Karen, mientras tanto, se había quedado en silencio. Las luces de su casa estuvieron apagadas durante 3 días seguidos. Su camioneta había desaparecido de la entrada. Corrían rumores, pero nadie la había visto. El silencio no duró mucho. Justo cuando el vecindario comenzaba a adaptarse a su nuevo ritmo sin la constante interferencia de Karen, ella regresó con fuerza como una tormenta inesperada. De alguna manera, había logrado contratar a un abogado, uno de esos tipos de vallas publicitarias que siempre salían sudorosos en sus propios anuncios. Y presentó una demanda contra Sara personalmente. La demanda: difamación,
angustia emocional e intimidación ilegal por parte de un funcionario público. La ironía de que Karen acusara a Sara de intimidación después de llamar al 911 con una amenaza inventada no era solo ridícula. Era casi impresionante. Sara se rió al leer la citación. No era el tipo de risa que surge de la burla. Era un suspiro cansado y divertido, fruto de lidiar con demasiadas cosas ridículas una tras otra. Acababa de lidiar con las consecuencias de la última mudanza de Karen y ahora tenía que perder tiempo y dinero defendiéndose en los tribunales contra una demanda que era, en el mejor de los casos, era superficial. Sara no necesitaba entrar en pánico. Su hermano Evan era un abogado experimentado especializado en litigios civiles, y cuando lo llamó, parecía entusiasmado. Evan siempre había disfrutado desmantelando demandas por mala fe, y ésta tenía todos los indicadores clásicos. Revisó los materiales que el abogado de Karen había presentado y casi se rió a carcajadas. Dijo que el lenguaje parecía más una entrada de blog que un documento legal. Sara, siempre tranquila, le dio luz verde para que lo manejara y volvió a su trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero en segundo plano, Evan preparaba una respuesta tan completa y contundente que haría que Karen deseara no haber oído nunca la palabra difamación. Mientras tanto, las cosas dentro de la asociación de propietarios cambiaban rápidamente. Con Karen oficialmente destituida como presidenta y la junta bajo liderazgo interino, se estaban reescribiendo los estatutos y la nueva junta había establecido un portal de transparencia donde cada decisión debía publicarse con un recuento de votos digital. Era una respuesta directa a la manipulación tras bambalinas por la que Karen se había hecho famosa. Pero como con cualquier esfuerzo de limpieza, algunas personas todavía se aferraron a viejas lealtades. Una pequeña pero ruidosa facción del vecindario creía que Karen había sido expulsada injustamente. Publicaban actualizaciones imprecisas en Facebook, comentarios pasivo-agresivos en chats grupales y comenzaron a asistir a las reuniones con caras amargas y brazos cruzados. Sara no respondió a nada. Creía en los resultados, no en las discusiones. Sin embargo, Karen volvió a escalar la situación. Una noche, varias casas se despertaron y encontraron volantes anónimos deslizados por debajo de sus puertas. Contenían una descripción cruda y muy sesgada de todo el incidente, etiquetando a Sara como una policía corrupta con una venganza y afirmando que los nuevos líderes de la asociación de propietarios eran títeres de las fuerzas del orden. El volante incluso incluía una lista de comportamientos sospechosos que denunciar, como vecinos con equipo táctico, haciendo ejercicios de entrenamiento o portando armas mientras corrían. La mayoría de la gente lo tomó como una tontería, pero un vecino particularmente nervioso llamó a la policía después de ver a Sara descargando la compra mientras portaba de nuevo su arma de fuera de servicio. Esta vez, el agente que acudió no solo reconoció a Sara, sino que había sido entrenado por ella solo 2 meses antes. Llamó a nuestra puerta con torpeza. Se disculpó y dijo que estaba obligado a responder, pero dejó claro que no se tomaría ninguna medida. Sara le dio las gracias y luego, discretamente, escribió su propio informe. Ya no le interesaba ignorar las tácticas de Karen. Las estaba documentando. 2 días después, Karen recibió otro golpe. El equipo legal de la ciudad había completado la revisión de los registros financieros de la Asociación de Propietarios durante su tiempo a cargo, y los resultados fueron impactantes. Más de 75,000 pesos estaban sin contabilizar, la mayor parte de los cuales se canalizaron a gastos cuestionables etiquetados como mejoras de seguridad comunitaria. Estas mejoras incluían pagos a un contratista privado que no tenía licencia comercial, seguro ni dirección física identificable. En resumen, la supuesta empresa de seguridad que Karen había contratado parecía ser una completa farsa, posiblemente solo una fachada que usaba para manipular fondos. Cuando la confrontaron, Karen se convirtió en una conspiranoica. Afirmó que la investigación tenía motivaciones políticas, que Sara la había ordenado para destruir su reputación y que la estaban atacando porque sabía demasiado. Su abogado, ahora visiblemente agotado, en las comparecencias judiciales, intentó disimularlo,
pero ni siquiera él pudo defender las cifras. La demanda por difamación empezaba a desmoronarse por sí sola, y el equipo legal de Sara acababa de presentar nuevas pruebas. Un chat grupal privado de la Asociación de Propietarios que Karen había creado para discutir la estrategia para eliminar las influencias peligrosas de la comunidad. Los registros del chat eran contundentes. En ellos, Karen se refería a Sara repetidamente por su nombre, se burlaba de ella e incluso decía: «No podemos dejar que su placa la proteja. Tiene que irse». El juez que supervisaba el caso revisó los documentos y cuestionó abiertamente la base de las afirmaciones de Karen. Durante una sesión, miró por encima de sus gafas y preguntó: «Señorita Franklin, ¿sabe que presentar una demanda por difamación a sabiendas falsa conlleva consecuencias legales?». Karen tartamudeó, intentó cambiar de actitud y murmuró algo sobre la libertad de expresión. La sala rió discretamente. Su abogado pidió un receso. Nunca presentaron una prórroga. La demanda fue desestimada en una semana, pero la percepción de Karen sobre la realidad seguía desvaneciéndose. Empezó a presentarse sin invitación a eventos comunitarios. Caminaba por las afueras como un espectro del caos. En uno de esos eventos, una barbacoa patrocinada por el pueblo en el parque trajo un megáfono. De repente, empezó a despotricar sobre la corrupción policial, la corrupción de la Asociación de Propietarios y algo sobre el uso de drones para espiarla. Los niños lloraron. Los padres movieron sus sillas de jardín. Finalmente, un alguacil de la ciudad se acercó a ella y le pidió con calma que se fuera. Ella se negó. Afirmó que tenía todo el derecho a hablar libremente en un espacio público. Lo que no sabía era que el parque había sido reservado por la ciudad para un evento público, lo que convertía su presencia disruptiva en motivo de expulsión. La escoltaron fuera del recinto, lo que fue grabado de nuevo y compartido en el chat grupal del vecindario, donde alguien subtituló la grabación con el volumen 3 de los grandes éxitos de Karen. Para entonces, Karen se había convertido en el blanco de las burlas, pero Sara no se reía. Era cautelosa porque personas como Karen, cuando se sentían acorraladas y humilladas, solían desesperarse. Sara empezó a recibir correos electrónicos de direcciones desconocidas, algunos vagamente amenazantes, otros simplemente extraños. Un correo la acusaba de orquestar una toma de control de la Asociación de Propietarios por parte del gobierno. Otro decía que estaba bajo juicio divino y que respondería ante una autoridad superior. Sara rastreó las direcciones IP. Conducían a la red Wi-Fi pública de una cafetería local, pero uno de los correos contenía una firma por error. El exnovio de Karen, quien una vez fue su tesorero. Eso fue suficiente para que Sara solicitara una orden de alejamiento, que le fue concedida en 48 horas. Aún así, Sara no dejó que eso la distrajera. Lo que importaba era que aprovechó el caos para impulsar nuevos programas de capacitación en la comisaría sobre cómo lidiar con denuncias falsas, abusos de la Asociación de Propietarios y la escalada de conflictos entre vecinos. Dio charlas en asambleas públicas sobre rendición de cuentas, aplicación de la ley, transparencia y participación cívica. Su historia resonó en personas mucho más allá de nuestro código postal. Ya no se trataba solo de una pequeña maniobra de poder. Se había convertido en un caso práctico de cómo la verdad y la integridad podían desmantelar la corrupción cuando se respaldaban con paciencia, comunidad y documentación. Karen, mientras tanto, desapareció de la vista del público. Su casa se puso a la venta en menos de un mes. El letrero de la entrada cambió de en venta por el propietario a propiedad del banco con una rapidez alarmante. Más tarde supimos que había incumplido varios préstamos, incluido el que había obtenido con fondos de la Asociación de Propietarios como palanca. Resultó que se había arriesgado al intentar construir un imperio de seguridad basado en la paranoia y el control. Y cuando éste se derrumbó, también lo hicieron sus finanzas. Al final del tercer mes, Sara volvió a su tranquilo trote matutino. La misma ruta, la misma funda, la misma sonrisa serena. Solo que ahora, cada saludo de un vecino se sentía como un saludo.
La mujer que antes se consideraba una amenaza era ahora la figura más respetada de la cuadra. No porque defendiera con fuego, sino porque nunca dejó que las llamas la consumieran. Y Karen, quien antes se creía la reina del callejón sin salida, ahora no era más que una historia que los padres contaban a sus hijos sobre lo que sucede cuando se abusa del poder y se ignora la humildad. Justo cuando parecía que el vecindario por fin podía respirar de nuevo sin Karen acechando en las sombras, una nueva onda perturbó la calma. La junta interina de la Asociación de Propietarios había comenzado el proceso de reconstruir todo lo que ella había destrozado. Estaban trabajando con el ayuntamiento, revisando los estatutos obsoletos, introduciendo transparencia y restaurando la confianza de los residentes, que se habían cansado de las normas secretas y las multas arbitrarias. Sara se mantuvo alejada de los focos, pero su discreta influencia moldeó los cambios entre bastidores. No le interesaba la venganza, pero no estaba dispuesta a dejar escapar la oportunidad de una verdadera reforma. Trabajó con la Junta para construir un sistema liderado por la comunidad, no impulsado por el ego. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Karen tenía una última carta que jugar. Todo empezó con una pista. Un sobre anónimo llegó al ayuntamiento dirigido al alcalde con una nota que decía: «Están dejando que los criminales controlen sus calles». Dentro había fotos manipuladas de Sara, retocadas con Photoshop en posiciones comprometedoras y con subtítulos provocativos. Las imágenes eran ridículamente falsas. Una la mostraba en lo que parecía un bar de moteros. Otra la mostraba supuestamente vandalizando un edificio público. Pero lo peor no era lo crudas que eran las imágenes, sino que alguien había dedicado tiempo a crearlas y creía que aún podía manipular la narrativa. La primera reacción de Sara fue de agotamiento, no de ira. Envió todo a asuntos internos y a análisis forense digital. En un día, rastrearon los metadatos hasta la vieja computadora portátil de Karen, la que se reportó como desaparecida durante la transición de liderazgo de la Asociación de Propietarios. Supuestamente, ella había entregado esa misma computadora portátil durante el proceso de auditoría, pero los números de serie no coincidían. Karen se había quedado con la original y había entregado un señuelo. Esa era la última pieza que necesitaban los investigadores. Se emitió una orden para registrar el almacenamiento de Karen. Unidad que había surgido anteriormente en la investigación financiera. Lo que encontraron hizo que todo, hasta ese momento, pareciera pan comido. Cajas con propiedades de la Asociación de Propietarios estaban apiladas del suelo al techo, algunas sin abrir, incluyendo equipos de jardinería, letreros y al menos 4 drones de vigilancia marcados. Patrulla de seguridad vecinal. Había comprobaciones de la Asociación de Propietarios, expedientes de residentes individuales y una hoja de cálculo sorprendentemente detallada etiquetada como objetivos de control prioritarios con nombres, direcciones e infracciones inventadas como risas fuertes, agresión por contacto y posible sedición. Toda la operación fue surrealista, como si Karen hubiera construido un gobierno en la sombra basándose únicamente en la paranoia y una hoja de cálculo de Excel. Trajeron a Sara para que revisara los hallazgos. Mantuvo una expresión neutral mientras las pruebas se acumulaban frente a ella, pero pude ver cómo apretaba la mandíbula. No se trataba solo de abusos de confianza. Karen había creado un perfil psicológico completo de cada residente que no le gustaba, incluyendo niños. Un documento etiquetado como amenazas emergentes contenía los nombres de 3 adolescentes que suelen patinar cerca de la sede del club. Los describía como unidades juveniles con gran movilidad y sin respeto por el orden. Era absurdo. Sí, pero también profundamente inquietante. La ciudad convocó una reunión de emergencia. Karen fue acusada formalmente de múltiples cargos de fraude, vigilancia ilegal, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos. Los cargos fueron lo suficientemente graves como para desencadenar una investigación federal sobre el uso indebido de las asociaciones de propietarios en todo el país. Karen había pasado oficialmente de ser una molestia a ser noticia nacional.
Camionetas de noticias comenzaron a sobrevolar el vecindario como buitres y los reporteros acamparon frente al ayuntamiento con la esperanza de ver a la mujer que llamó a la policía para denunciar al jefe de policía y terminó exponiendo el abuso sistémico en las asociaciones de propietarios de todo el estado. Y entonces, como un reloj, Karen intentó sacarle todo el provecho. Concertó una entrevista con una presentadora de podcast local, conocida por sus teorías de conspiración y afirmaciones sin verificar. En la entrevista, se presentó como una denunciante, afirmando que Sara la había estado siguiendo desde el primer día y que la investigación de la asociación era una operación del Estado profundo diseñada para silenciar las voces de la comunidad. La presentadora se lo tragó, asintiendo con entusiasmo, haciéndole preguntas capciosas y animándola a profundizar. Su agujero aún más profundo. Pero lo que Karen no sabía era que el editor técnico del podcast era un exalumno de Sara de un programa de mentoría policial. Cuando vio las imágenes sin editar y reconoció el nombre de Sara, contactó de inmediato con la comisaría de Sara y les ofreció el video completo sin editar donde Karen admitía haber falsificado denuncias y animaba a los oyentes a iniciar sus propios planes de resistencia comunitaria. Esas imágenes fueron entregadas al fiscal de distrito. Y en 48 horas, Karen estaba de vuelta en el tribunal. Esta vez, no como demandante ni como una molestia vecinal, sino como acusada que enfrentaba una pena de prisión considerable. Su abogado, la misma celebridad de Billboard de antes, rogó al tribunal un acuerdo con la fiscalía. Pero el fiscal no se sentía generoso. Demasiadas personas se habían visto afectadas por las acciones de Karen. Residentes mayores habían vivido con miedo. Familias habían sido multadas y habían tenido dificultades económicas. Niños habían sido acosados por jugar en la acera. La caída de Karen ya no era personal. Era justicia pública. Sin embargo, en el vecindario, algo hermoso había comenzado a crecer. Con Karen finalmente destituida, la gente comenzó reconectando. La tensión que los había dominado durante años se disipó como la niebla. Las aceras volvieron a llenarse de dibujos con tiza. El parque organizó una búsqueda de huevos de Pascua por primera vez en 4 años. Quienes antes se ignoraban en las reuniones ahora saludaban y hablaban por encima de las vallas. Y en medio de todo, Sara mantuvo los pies en la tierra. No se atribuyó el mérito, no se jactó y no se permitió convertirse en la nueva cara del poder. Les recordó a todos que no se trataba de reemplazar a una figura decorativa por otra. Se trataba de asegurarse de que nadie volviera a tener un poder sin control. Esa humildad la hizo más querida que nunca. Un día, la nueva junta de la Asociación de Propietarios le pidió que cortara la cinta inaugural de la remodelación de la Casa Club. Al principio dudó, pero finalmente aceptó. Todo el evento fue alegre, relajado y refrescantemente aburrido. Justo lo que el vecindario necesitaba. Alguien trajo pastelitos. Los niños jugaron a la mancha en el césped. No hubo megáfonos, ni amenazas, ni discursos pasivo-agresivos, solo risas, sol y la sensación de que tal vez, solo tal vez, el vecindario finalmente había sanado. Pero justo cuando el evento llegaba a su fin, Sara recibió una carta entregada a mano por un mensajero. Sin nombre, solo un sobre blanco. Dentro había una sola página de disculpas de Karen. Estaba desordenada, llena de faltas de ortografía y claramente escrita con prisa. Decía cosas como, no me di cuenta de lo lejos que iba y me sentí amenazada por tu confianza. No era una carta de redención, pero era algo. Sara la leyó una vez, la dobló con cuidado y la guardó en la parte de atrás de su diario sin decir palabra. Esa noche, mientras estábamos sentadas en el porche, viendo la puesta de sol tras las casas que ya no parecían hostiles, Sara dijo algo que me quedó grabado. Dijo, el poder no siempre empieza con maldad, pero se vuelve malo cuando nadie lo desafía. Por eso las personas como Karen necesitan a personas como nosotros. No respondí de inmediato. Solo la miré, recordando los meses de caos, las demandas, los informes falsos,
el circo del colapso público y cómo ella había superado todo eso con dignidad. No pidió ser un símbolo, pero de todos modos se había convertido en uno. En las semanas siguientes, varios miembros del Consejo Municipal hicieron referencia al caso Karen en discusiones sobre la revisión de las leyes de Hoa en todo el estado. Un senador estatal incluso presentó un proyecto de ley llamado informalmente después de Sara que exigía que todas las asociaciones de propietarios presentaran registros financieros anualmente al gobierno municipal. El efecto dominó se estaba extendiendo paso a paso. Sara no persiguió nada de eso. Simplemente continuó haciendo su trabajo, asesorando a los oficiales jóvenes y recorriendo su ruta matutina con la misma presencia tranquila que había provocado el pánico de Karen en primer lugar. Parece cuando no está construido en el miedo, sino en el servicio. Sara no solo sobrevivió a la tormenta. Ella lo redirigió y el vecindario nunca lo olvidaría. En la recta final de la saga que alguna vez se apoderó de todo nuestro vecindario con un temor silencioso, algo profundo comenzó a apoderarse de la comunidad. No fue un triunfo en el sentido tradicional. Nadie organizó un desfile. No hubo premios ni pancartas ni grandes discursos. Más bien, fue el regreso a la normalidad, a la preciosa, y a menudo subestimada, tranquilidad de un día normal. La gente empezó a cuidar su césped, no por miedo a las multas, sino porque realmente volvían a disfrutar de su espacio. Las luces del porche se encendían por la noche con una calidez que había faltado durante demasiado tiempo. Los niños jugaban afuera sin mirar por encima del hombro. Incluso el malhumorado vecino 3 casas más abajo empezó a saludar a la gente. Karen había desaparecido, no solo físicamente, sino del centro de las conversaciones de todos. Se había convertido en un fantasma, un recuerdo del caos que el vecindario estaba ansioso por dejar atrás. Sin embargo, en su ausencia, sus acciones todavía resonaron. El ayuntamiento, motivado por el volumen de respuesta pública a el abuso de poder de Karen, impulsó una legislación que exigía la supervisión de todas las asociaciones de propietarios que operaban dentro de los límites de la ciudad. Los portales de transparencia se convirtieron en ley. Las auditorías periódicas se volvieron obligatorias. A los propietarios de viviendas se les concedió ahora poder de voto sobre gastos superiores a un determinado umbral. Todo surgió de un solo incidente que involucró una llamada falsa al 911 sobre una mujer que simplemente paseaba a su perro con un arma enfundada. Lo que había comenzado como un pequeño abuso del control vecinal se había convertido en un esfuerzo a nivel estatal por la justicia y la rendición de cuentas. Sara nunca subió a un podio para aceptar créditos, pero silenciosamente la habían invitado a hablar en varios paneles de liderazgo y capacitación policial. Ella rechazó la mayoría de ellos. No porque no estuviera orgullosa, sino porque no quería que su trabajo girase en torno a Karen. Se trataba de algo más grande, más fuerte y duradero. Entonces, una tarde, mientras Sara y yo tomábamos café en el porche, recibimos un mensaje de la oficina del fiscal del distrito. Karen había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Cumpliría una sentencia reducida a cambio de una cooperación total en la investigación en curso sobre los abusos de las asociaciones de propietarios en otros vecindarios a los que alguna vez había asesorado. Resultó que Karen formó parte de juntas asesoras de al menos otras 3 comunidades, difundiendo sus métodos como una enfermedad disfrazada de orden. El fiscal del distrito necesitaba que ella testificara y entregara todos sus antecedentes. A cambio, evitaría la cárcel, pero nunca más se le permitiría desempeñar ningún cargo público o cívico. Su nombre fue ingresado en una base de datos estatal de participantes cívicos prohibidos junto con aquellos descalificados por fraude electoral o violaciones de la confianza pública. Sara leyó la declaración con la misma expresión tranquila que siempre tenía. Pero vi algo parpadear en sus ojos. Cierre. No satisfacción, sino resolución. Karen ya no estaría tocando puertas ni amenazando a los vecinos ni secuestrando comités. Fue exiliada legalmente del sistema que una vez utilizó como arma. Y eso más que nada nos permitió a todos respirar tranquilos.
Pero justo cuando nos acomodamos en esta pieza tan esperada, llegó algo inesperado por correo. Un pequeño sobre de aspecto oficial sin remitente apareció en nuestro buzón. Sara lo abrió lentamente y frunció levemente el ceño mientras leía el contenido. Era del representante legal de Karen. No fue una amenaza ni un desafío. Fue un aviso de liquidación de activos. Karen se había visto obligada a vender su casa, su vehículo y varias otras posesiones personales para pagar la restitución por el mal uso del fondo de la Asociación de Propietarios. El documento incluía una lista de inventario. Lo que destacó fue el último elemento, uno de los drones de vigilancia etiquetado como dañado. Debajo había una nota escrita a mano para el jefe Bennett con pesar. No había ninguna firma, pero ambos sabíamos de quién era. Sara lo miró fijamente durante un largo rato y luego lo dejó a un lado sin hacer comentarios. Esa noche, silenciosamente dejó caer el dron en una caja de donaciones durante una campaña comunitaria de reciclaje de tecnología. Ella no quería quedarse con un recuerdo de ese capítulo. Ella solo quería que desapareciera. Al día siguiente, reanudó su trote matutino. La misma ruta, el mismo paso tranquilo, la misma arma enfundada. Solo que esta vez la gente no se limitó a saludar. Algunos aplauden. Un vecino saludó. Era un respeto silencioso y orgánico construido no a partir de un título, sino de la confianza. Sara nunca había pedido ser un símbolo, pero se había convertido en uno. Un recordatorio de que hacer lo correcto no siempre fue fácil, pero siempre fue importante. La nueva asociación de propietarios, el liderazgo llevó las cosas más lejos de lo que nadie esperaba. Cambiaron el nombre del antiguo Centro Comunitario de Aplicación de la Ley a una pequeña oficina sin ventanas que Karen había utilizado para convocar a los residentes a una biblioteca de recursos para regañarlos y disputar multas. Ahora ofrecía guías sobre leyes vecinales, derechos de propiedad y resolución de disputas entre residentes. La misma sala que alguna vez se usó para la intimidación se había convertido en un lugar de empoderamiento. Sara fue invitada a cortar la cinta en su reapertura. Ella se negó y prefirió asistir tranquilamente como vecina. Cuando terminó el evento, varias personas se acercaron a ella para agradecerle nuevamente, no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo con gracia, moderación y paciencia implacable. Un momento en particular destacó. Un adolescente que una vez había sido multado injustamente por Karen por patinar imprudentemente se acercó tímidamente a Sara y le entregó una pequeña tarjeta de agradecimiento. En su interior se leía: "Gracias por demostrar que una persona puede marcar la diferencia, incluso cuando todos están mirando y esperando que se equivoque". Sara no dijo mucho, solo sonrió. Asintió y chocó los 5 con el niño antes de alejarse hacia el sol de la tarde. Eso es quien era ella. Nunca llamativo, siempre firme. Con el paso de las semanas, surgió un nuevo sentido de identidad en nuestro vecindario. Personas que alguna vez se habían mantenido reservadas comenzaron a organizar verdaderos eventos comunitarios, comidas compartidas, noches de cine y cooperativas de jardinería. Un mural de tiza comenzó a aparecer semanalmente en la acera cerca del parque con citas sobre la justicia y el coraje. Nadie se atribuyó el mérito. Nadie necesitaba hacerlo. Todos volvimos a ser parte de algo y nos gustó que así fuera. Lo que Karen había intentado destruir con miedo y microgestión había vuelto a crecer más fuerte y más conectado que nunca. Finalmente, el ayuntamiento le dio a Sara un elogio formal, no por sobrevivir al ataque de Karen, sino por manejarlo con el tipo de profesionalismo que hizo que la ciudad se sintiera orgullosa de llamarla su jefa de policía. Durante la breve ceremonia, el alcalde bromeó diciendo que si Karen hubiera sabido quién era realmente Sara desde el principio, probablemente habría elegido otro vecindario para patrullar con paranoia. La risa llenó la habitación. Sara simplemente respondió: "Me alegro de que no lo haya hecho. De lo contrario, no estaríamos aquí hoy, mejor de lo que estábamos". En el primer aniversario del incidente,
El vecindario celebró una tranquila celebración en la cuadra. Sin discursos, sin pancartas, solo buena comida, música y vecinos disfrutando de la compañía de los demás. Cuando el sol comenzó a ponerse, alguien tocó una canción que se había convertido en una especie de himno para el vecindario durante su reconstrucción. Una vieja balada de rock sobre ponerse de pie y salir adelante. Sara y yo nos quedamos allí, uno al lado del otro, viendo a la gente bailar y a los niños correr descalzos. In the grass. And for the first time in a long while, we both felt the weight lift. Karen had come into our lives like a storm, threatening to uproot everything with rules and fair. But Sarah had met that storm with calm, with love, and with unsakable clarity. She didn't yell. She didn't retaliate. She documented. She endured. And when the winds died down, what remained wasn't just a neighborhood free from tyranny. It was a neighborhood that had learned how to defenderse porque una mujer se puso de pie primero. Mientras caminábamos a casa bajo un cielo pintado de estrellas, Sara me miró y dijo, «Sabes, la mejor parte de todo este lío no fue que ella perdió. Es que finalmente todos recuperamos algo. Los unos a los otros». No podría haberlo dicho mejor.